Alright, Shalom. Y me quiero empezar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashim Yahawashi, Bahashim Kakodash. Y nos doy honores a los apóstoles, el Agampe Molino. Y nos saludo a los hermanos empujando esa verdad, sinceridad y fe. Amen. El tema de este video es en cómo el Señor, Yahawashi es el ejemplo perfecto, a quien tenemos que seguir. Eso voy a entrar. En Mateo 11:25, el punto está en 29, pero en aquel tiempo, respondiendo Yahawashi dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hey, allí es, algo que uno debería que seguir. Y lo que hizo Yahawashi, siempre estaba alabando al Padre, siempre diciendo que, yo, de mí yo no hago nada, sino de mi Padre. Esas palabras no son mías, son de mi Padre. Estoy siempre alabando y haciendo las cosas que agradan al Padre Celestial, a Yahweh. Dice que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y hayas revelado a los niños, El Señor escogió lo débil, lo mozo de este mundo para derrumbar a lo sabio y lo poderoso. Quien tiene la verdad, you know, hombres, normales, empezando con los apóstolos, los ancianos, los hermanos, somos hombres regulares, comunes, que trabajamos, que vivimos nuestras vidas, no éramos estudiados, no éramos entendidos según el mundo, pero tenemos la verdad. Eso es eso es lo que el Señor escogió. Dice, así Padre, pues, que así agrado en tus ojos. Dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Oye, otra vez, Yahweh está siempre dándole el crédito a Yahweh. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. So tenemos reconocimiento del Altísimo, por Yahweh Shai, man. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién son los trabajados y cargados, man? Los israelitas. Empezando con la lección. No ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos, man. Los que son oprimidos, los que están, abajo. La escuria de la sociedad. El punto aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ese yugo es hacer el trabajo. Tenemos que aprender de Yahweh Shai, man, en cómo se movía, cómo actuaba, cómo se comportaba. ¿Y qué hacía Yahweh Shai, man? Solamente la voluntad de su Padre. Si tenemos que aprender de Yahweh Shai, man, tenemos que agradar y hacer la voluntad de Yahweh Bahashim Yahweh Shai, man. Dice que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, la verdad te, hará libre. Estamos libres ya, man. Ya no estamos debajo de las brujerías y hechizos de Hombre Blanco, Esaú y de las otras naciones, man. Sabemos nuestra historia, ¿ok? Se nos fue dado de nuevo nuestra heredad, nuestras costumbres, nuestra nacionalidad. Sabemos el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh, y de su Hijo Yahweh Shai, man. Tenemos descanso. Y estamos trabajando ahorita para entrar a ese descanso eterno, man, en el reino. Pero el punto allí es que tenemos que aprender de Yahweh Shai, man. Usarlo a él como el ejemplo perfecto para seguir. Este es Juan 14:6, dice, Juan 14, Salakia, y 6 dice,
Juan 14:6. Yahweh Shai le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy Yahweh Shai es el camino para, poder venir a Yahweh. Tienes que ir por Yahweh Shai, man. Él es el camino, la verdad, la vida. A Él tenemos que también adorar y alabar y seguirlo a Él. Tenemos que caminar según Yahweh Shai, man. ¿Y qué hacía Él? El negocio de su Padre, predicando el Evangelio, diciéndole a Israel, eso es lo que va a pasar antes de el fin. Y si no se arrepientan, van a ser destruidos. Él iba a campo, Él enseñaba en las plazas, en las calles. Él no se detenía. Y siempre dándole toda gloria, honra y alabanza al Padre Celestial, a Yahweh. Igualmente nosotros, ¿qué decimos siempre? Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashim y Yahweh Shai, al Padre en el nombre del Hijo. Dice, si me conocieseis, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Tenemos que seguir a Yahweh Shai, porque sin Yahweh Shai no vamos a poder alcanzar a Yahweh, el Padre Celestial. Eso es una cortada a los que dicen que Yahweh Shai es un israelita normal, es un hombre regular. ¿Cómo? Si eres el camino, la vida y la verdad. ¿Cómo es un hombre regular? ¿Puedes alcanzar al Padre por cualquier israelita? No. Solamente en seguir a Yahweh Shai, en caminar ese camino. En seguir atrás de Él. Este es Mateo 12 y 46. Y estando Él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que lo querían hablar, o que le querían hablar. Yahweh Shai, ¿dónde estaba? Hablándole a las gentes, enseñando, predicando, la venida del reino de los cielos. La misma cosa que nosotros deberíamos que estar haciendo. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo, él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano así hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La Escritura habla de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Los que hacen la voluntad de Yahweh, Bahashim y Yahweh Shai, quieres ser considerado hermano, del Señor, familiar del Señor Yahweh Shai, tienes que hacer la voluntad de su Padre, Yahweh, porque eso es lo que hacía. Para eso vino. Para hacer la voluntad de su Padre, para predicar el Evangelio. Para decirle que se arrepienten, que lo sigan a Él para alcanzar al Padre y para derramar su sangre para la elección, Salakia, para que se arrepienten su gente de sus pecados. Eso quiere ser parte de la familia de la fe, pues es la voluntad del Padre Celestial, que es todo lo que sea Yahweh Shai, Por eso es el ejemplo perfecto, porque Él no se agradaba a Él mismo. Él no buscaba hacerse, el chingón y el sabe qué, aunque era el Salvador, aunque es el Salvador, mejor dicho, es el Rey de Reyes, Señor de señores, pero siempre daba alabanza al Padre Celestial, porque todo lo que tenía viene del Padre. Igualmente nosotros tenemos que hacer los sacrificios necesarios para agradar a Yahweh, Bahashim y Yahweh Shai, siempre estar agradándolo a Él, buscando servir a Él, hacer las cosas que son buenas en sus ojos, no a lo que nos gusta a nosotros, lo que se siente bien a nuestros cuerpos,
no, ser esclavos a nuestros deseos o placeres. Esta es Lucas 2, va a empezar en 41. Y es cuando Yahushua, era, joven, era niño. Lucas 2 y 41. Y iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, tenía 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a las costumbres del día de la fiesta. Que acabados los días, volviendo ellos, y acabando los días, volviendo ellos, se quedó el niño en Yahushua en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Y lo buscaban entre los parientes y entre los conocidos. No sabían dónde estaba, Yahushua, man. Mas como no lo hallasen, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. El Señor estaba, de niño de 12 años, estaba, hablando de la palabra, hablando de la verdad, a los entendidos, a los sabios, a los estudiados. Estaban allí, hablando, edificando. No estaba jugando con juguetes, no estaba, en la alberca allí, tomándose ¿cómo se dice? Nadando, allí con los otros niños, con una nieve, una paleta, no. Estaba haciendo la voluntad de su padre, enseñando. Dice, todos los que lo oían se pasmaban, estaban como, wow, ¿cómo es que este joven sabe todo esto? Porque es el hijo del Padre Celestial. Dice, se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Dice, y cuando lo vieron, se maravillaron, y díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Desde que era joven, Yahushua siempre estaba en los negocios de su padre. Como dije, no lo encontraron jugando con otros niños, lo encontraron en los templos, man. En el templo lo encontraron edificando con hombres sabios, hombres, más viejos que él. Decía con doctores, que eran los expertos de la ley. Él estaba allí, man, diciéndoles la verdad. Por eso estaban como estaban maravillados, fue una maravilla a ellos mirar que este joven tenía tanta sabiduría. El punto es que el Señor siempre estaba andando en los negocios de su padre, siempre haciendo la voluntad de Yahweh, man. Por eso es que Yahushua es el ejemplo perfecto. La persona que tenemos que estar siguiendo. En inglés lo dicen un role model. El role model es alguien que, un niño ve como, wow, este hombre es como un gran ejemplo para mí. Voy a tratar de ser como él, hacer las cosas que él hacía. Pues Yahushua es nuestro ejemplo. ¿Qué él hacía él? Se preocupaba en los negocios de su padre. Hacía la voluntad de Yahweh Bahashim y Yahushua, man. Enseñaba, edificaba, reprendía, profetizaba. Igualmente nosotros. Queremos ser como, el Señor, pues, hay que hacer la voluntad de nuestro Padre. Eso también lo dijo Pablo. Deja agarrar esa más de volada. 1 Corintios 11:1. Dice,
sed imitadores de mí. So, haz lo que yo hago, sígueme lo que yo hago, así como yo de Yahweh Shai, man. So, ¿qué hacía Pablo? Y no, porque en esos días también hablaban así, que oh, yo soy de Pablo, y que Pablo y Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Lo que hacía Yahweh Shai, man. Tú quieres seguir a Pablo, llevar de Pablo, pues haz lo que él hacía. Seguía el ejemplo de Yahweh Shai, que hacía Yahweh Shai, la voluntad de Yahweh, man. ¿Quieres ser como el Señor? Hey, pues ponte a enseñar, ponte a profetizar, a edificar. Haz tus videos, haz tus estudios, y no te olvides, siempre estar en comunicación con nuestro poder, con oraciones, con peticiones. Ser buen hermano. Hey, Yahweh Shai fue un gran hermano. Él fue el mejor ejemplo de amor a la hermandad, o la hermandad, man. Dio su vida para a sus siguientes, sus discípulos, sus seguidores. Tienes que ser, también está, ¿cómo lo digo? Tienes que ser capaz de lo mismo, dar tu vida por tu hermano. So, ser como Yahweh Shai, man, el mejor ejemplo de cómo hacer, de cómo vivir. Siempre haciendo las cosas que agradan, al Padre Celestial. Ese es Mateo 7:17. Dice, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y echase en el fuego. Y como la escritura dice que conoceremos a los hombres según sus frutos, ¿no? ¿Qué son los frutos? Pues en lo que haces, lo que produces. Tus videos, tus shows, salir al campo, seguir las leyes, estatutos y comandamientos, lo mejora tu habilidad. Es que, Yahweh ya lo hizo a la perfección, y que dijo que ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. So, esa es la meta, ser perfecto. En esos cuerpos no es posible, pero tienes que dar tu mejor sacrificio, tu mejor esfuerzo a hacerlo. Así tienes frutos, y buenos frutos pues vienen si haces la voluntad de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, man. Vas a enseñar, vas a edificar, vas a profetizar. Otros van a oír, estas palabras, y luego ellos van a entrar. Ellos se van a poner a estudiar, a aprender. Van a alcanzar un nivel si el Señor está con ellos, para luego ellos salir a las calles y hacer lo mismo. Dice, todo árbol que no lleva buen fruto, cortarse y echarse en el fuego. Solo la gente que tiene esta verdad y no hicieron nada con ella, gente que no lo está tomando en serio, que no está haciendo las cosas que agradan a Yahweh Bahashem Yahweh Shai, el Señor te va a destruir, te va a escupir de su boca. Y, te viene un gran y pesado juicio. Dice, así que por los frutos los conoceréis. Ahí lo dice. Si un hombre tiene buenos frutos, pues está haciendo las cosas, pues está haciendo la voluntad de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, man. Y si no tienes buenos frutos, pues el Señor no está con él. ¿Dónde estaba? Versículo 21, el punto. No todo el que me dice, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Porque gente en ese día, en el día de juicio, van a decir, pues Señor, yo hice esto para ti, yo hice lo otro, yo creí en ti. Pero si no hiciste la voluntad del Padre, pues el Señor no te conoce, porque es lo que Él hacía. Él enseñaba, Él edificaba, Él reprendía, Él exhortaba, Él profetizaba. Él daba, ¿cómo lo digo? Él le daba
la verdad pura y como dicen los hermanos, raw, sin filtro. Él se ocupaba de los negocios de su padre. Dice, más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hey, esos son los que van a ser salvos. Esos son los que el Señor conoce. Porque dijo que los que son su familia son los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Si quieres que el Señor te conozca, pues síguelo. Haz lo que Él hizo, lo que Él hacía. Haz lo que Él dedicó su vida, man. En hacer la voluntad de Yahweh Bahashim Yahweh Shai, man. Eso es lo que decía el Señor, y el Señor es nuestro mejor ejemplo para seguir. Deja agarrar una más, va a cerrar el video, tengo que ir a la fucking chamba. Es Juan 12 y 26. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Dices que crees en el Señor, que Señor, Señor, pues síguelo a Él, que hacía Él la voluntad de su Padre. Dice, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Haciendo la voluntad de Yahweh, man. Ocupándote en los negocios de su Padre. De nuestro Padre, pues acá es nuestro Padre también. Dice, si alguno me sirviere, si alguien sirve al Señor, sigue al Señor, y que hacía al Señor la voluntad de su Padre, right? Dice, mi Padre lo honrará. Haz la voluntad de Yahweh Bahashim Yahweh Shai, y Yahweh Bahashim Yahweh Shai te va a honrar. ¿Qué más quieres, Que el Altísimo te honre, te vea como digno de venir a Él, de salvación, de misericordia, de gracia. Pero para obtener esa honra del Padre Celestial, tienes que seguir a su Hijo, y su Hijo se dedicaba a hacer la voluntad de Yahweh, man. Haz la voluntad de Yahweh Bahashim Yahweh Shai, sigue al Señor, y vas a ser honrado por el Padre. Vas a ser honrado por el Padre. El Padre y el Hijo te van a conocer y van a estar contigo, man. Es todo lo que tengo para este video. Dos verdades te fueron edificados. Otra vez quiero dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bahashim Yahweh Shai, Bahashim Kakwadash. Doble honores a los apóstoles, a la gran Molino. Saludo a los hermanos, se nuestra verdad en sinceridad y en fe. Hasta la próxima. Shalom.